¿Sabían que se ha introducido un nuevo tipo de rosario? Una decisión sorprendente surgida del reciente sínodo, que ha suscitado intensos debates y generado serias preocupaciones. Podría ser el primer paso hacia una transformación de las tradiciones seculares de la Iglesia, o tal vez algo aún más profundo e inquietante. Este nuevo rosario representa una oportunidad para enriquecer la fe o un riesgo de crear divisiones dentro de la comunidad católica. Para algunos es una adaptación local que responde a las necesidades de los fieles, pero para otros podría comprometer la unidad y la coherencia de una tradición universal. ¿Cómo influye todo esto en tu devoción y en el futuro de la fe? Es fundamental reflexionar sobre cómo incluso pequeños cambios pueden desencadenar transformaciones más grandes, y por qué estar informados es esencial para custodiar aquello que consideramos sagrado. Permanezcan con nosotros, porque profundizaremos en lo que está sucediendo, por qué es importante y cómo afrontar estos cambios manteniendo firme la fe. ¿Qué pasaría si las mismas tradiciones que han unido a la Iglesia durante siglos se encontraran repentinamente en la cuerda floja? No se trata de una mera hipótesis, sino de una realidad que se está manifestando en este preciso momento. Durante el último sínodo sobre la sinodalidad, se introdujo una novedad que ha sorprendido a muchos: un nuevo rosario. En apariencia, podría parecer una simple práctica devocional local, pero si lo miramos más de cerca, revela implicaciones profundas, preguntas sin resolver y la posibilidad de un cambio en los pilares de la fe. ¿Por qué una modificación aparentemente tan pequeña ha causado tanto revuelo? Porque pone en duda el delicado equilibrio entre proteger las tradiciones sagradas y la necesidad de responder a los desafíos modernos. El rosario, símbolo de unidad y fuerza espiritual, ha sido durante siglos un fundamento de la devoción católica. Sin embargo, al agregar nuevos misterios, su armonía universal podría verse comprometida. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión? Las respuestas no son sencillas e incluso podrían resultar inquietantes. Por un lado, el sínodo buscaba promover la inclusión y aumentar la autonomía de las diócesis locales, un enfoque que en un principio parece dar más voz a los fieles, adaptándose mejor a las necesidades culturales y pastorales específicas. Sin embargo, con la autonomía también llega el riesgo de la fragmentación. Si cada diócesis empezara a reinterpretar las prácticas o a introducir innovaciones, ¿cuál sería el destino de la unidad que define al catolicismo desde hace más de 2000 años? Consideren esto: el nuevo rosario no es un evento aislado, es parte de una tendencia más amplia dentro de la Iglesia, una confrontación continua entre tradición e innovación. La historia nos enseña que incluso los cambios impulsados por las mejores intenciones pueden tener consecuencias imprevistas. Las reformas de los años 50, por ejemplo, introdujeron modificaciones significativas en la liturgia, dejando a muchos fieles con la sensación de haberse distanciado de sus raíces espirituales. La introducción de estos nuevos misterios podría marcar el inicio de un cambio de alcance similar. No se trata solo de renovar el rosario, sino del significado más profundo que se esconde detrás. El mensaje que transmite: que las prácticas sagradas pueden ser modificadas, ampliadas o incluso repensadas. Pero, ¿hasta qué punto podemos llegar? Con la llegada de estos cambios, una cosa es cierta: estamos viviendo un momento crucial para la Iglesia y para sus fieles. La cuestión no es solo qué cambiará, sino cómo nosotros, como comunidad creyente, reaccionaremos. ¿Y si el camino hacia una Iglesia más inclusiva
conllevara desafíos inesperados? El Sínodo sobre la Sinodalidad ha hecho un llamamiento a una visión más inclusiva y una mayor autonomía a nivel local, animando a las diócesis de todo el mundo a desempeñar un papel más directo en la definición de sus prácticas. A primera vista, podría parecer un paso hacia una iglesia más dinámica y atenta a las diversidades culturales, pero tras bambalinas surgen interrogantes. Estos cambios podrían, quizás involuntariamente, minar la unidad de la fe, que es el corazón del catolicismo. La idea principal es clara: conceder mayor autonomía a las iglesias locales para que puedan responder mejor a las necesidades de sus comunidades. Desde la adaptación de las prácticas pastorales hasta la gestión de los desafíos culturales específicos, esta visión aspira a que cada fiel se sienta acogido y comprendido. Sin embargo, aquí se esconde la complejidad. Esta nueva libertad conlleva riesgos que pocos parecen preparados para afrontar. Imaginen una iglesia en la que las diócesis difieren tanto en la práctica y en la interpretación que la identidad universal se disuelve. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre la relevancia local y la cohesión global? Consideremos, por ejemplo, el aumento de la autonomía en algunas regiones. En Alemania, el camino sinodal ya ha encendido un intenso debate con propuestas como la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo y la ampliación de los roles de las mujeres en el liderazgo eclesial. Aunque estas iniciativas han resonado en algunos, han dejado a otros preocupados por la fidelidad de la Iglesia a la doctrina universal. Si cada región comienza a reinterpretar los principios fundamentales, ¿dónde encontrarán los fieles la claridad y la coherencia? Esta no es una mera especulación teórica. La introducción del nuevo rosario representa un ejemplo concreto de cómo innovaciones locales pueden tener un impacto en toda la Iglesia. Un pequeño cambio en una diócesis ya ha desencadenado reflexiones más amplias sobre los límites de la tradición. Estos cambios serán capaces de unir a los fieles, respondiendo a sus diversas necesidades, o acabarán por dividirlos con mensajes contradictorios. La realidad es esta. Inclusividad y autonomía local son ideales preciados, pero transitan por un sendero frágil e incierto. La historia nos enseña que incluso las reformas mejor intencionadas pueden generar consecuencias imprevistas. La fuerza de la Iglesia siempre ha residido en su unidad, una fe capaz de atravesar fronteras e idiomas, permaneciendo universal. En el camino que nos espera, el verdadero reto no será solo adaptarnos a los tiempos modernos, sino hacerlo sin perder la esencia de lo que hace al catolicismo universal. ¿Logrará la Iglesia equilibrar esta delicada tensión o la búsqueda de la inclusión sembrará, a su pesar, nuevas divisiones? Una respuesta está tomando forma, paso a paso, decisión tras decisión. ¿Y si un acto de creatividad, aunque bien intencionado, acabara por minar siglos de tradición? En muchas diócesis católicas, la libertad de innovar está llevando a la introducción de prácticas adaptadas a las necesidades culturales y pastorales locales. Si por un lado estas transformaciones prometen revitalizar las comunidades de fe, por otro, conllevan el riesgo de sobrepasar un límite invisible. ¿Hasta qué punto es lícito llegar en la adaptación de tradiciones sagradas? ¿Y qué ocurre cuando la innovación local comienza a redefinir la universalidad de la fe? Un ejemplo de estas novedades es la introducción de un nuevo rosario, un cambio aparentemente marginal, pero cargado de implicaciones profundas. Esta iniciativa, concebida para inspirar esperanza y atención hacia la creación, nace de necesidades pastorales específicas. Sin embargo, a medida que se extiende, plantea interrogantes cruciales.
¿este nuevo rosario enriquece realmente nuestra devoción colectiva o corremos el riesgo de abrir la puerta a una innovación sin control? Desde siempre, el rosario representa un símbolo de unidad, una oración sencilla pero profundamente significativa que une a los católicos de todos los rincones del mundo. Alterar su estructura, incluso con las mejores intenciones, puede poner en tela de juicio su identidad universal. No es la primera vez que cambios locales generan olas más amplias. En regiones como el Amazonas, por ejemplo, la propuesta de ordenar a hombres casados para hacer frente a la escasez de sacerdotes ha suscitado un intenso debate. A pesar de ofrecer una respuesta concreta a una necesidad inmediata, estas iniciativas plantean interrogantes sobre el celibato sacerdotal, una norma global de la Iglesia. ¿Esta excepción podría convertirse en un precedente? ¿Es una solución que fortalece la Iglesia o el comienzo de una fe fragmentada, donde cada región sigue sus propias reglas? La historia nos ha enseñado que la innovación, si se gestiona bien, puede ser una bendición, pero si se deja sin control, puede convertirse en una carga. Queda por ver si los cambios en curso lograrán consolidar la Iglesia o comprometerán su integridad universal. Las reformas de la Semana Santa, introducidas por el Papa Pío XII en 1955, son un ejemplo emblemático de cómo pequeños cambios pueden tener un impacto duradero. Concebidas para hacer los ritos litúrgicos más accesibles y significativos, estas modificaciones sentaron las bases para transformaciones más profundas que continúan influyendo en las prácticas litúrgicas modernas. Cada innovación, por muy pequeña que sea al principio, tiene el potencial de redefinir la forma en que los católicos viven e interpretan su fe. Sin embargo, las innovaciones locales son un arma de doble filo. Si bien ofrecen oportunidades de renovación y vitalidad a las comunidades de fe, también corren el riesgo de comprometer la unidad universal de la Iglesia. Esta tensión plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo puede la Iglesia armonizar la variedad de sus expresiones locales sin poner en peligro las verdades universales que la definen? La respuesta a esta pregunta podría influir en el futuro mismo del catolicismo. No sería la primera vez que un cambio aparentemente marginal se convierte en un acontecimiento histórico. En la historia de la Iglesia, las grandes evoluciones, a menudo, se han originado a partir de pequeños gestos, decisiones inicialmente inocuas, que se han propagado con el tiempo, influyendo en generaciones enteras. Un ejemplo claro es la Reforma Protestante. Todo comenzó con un acto único y decidido. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este gesto de disenso desencadenó una reacción en cadena que cambió para siempre el panorama del cristianismo. De ese episodio, podemos extraer una lección clara. Incluso pequeñas desviaciones de la tradición pueden desencadenar cambios profundos cuando la unidad se pone en tela de juicio. Hoy en día, estamos asistiendo a una dinámica similar. La Iglesia se enfrenta a crecientes demandas de inclusión y autonomía local, y cada decisión que se tome podría tener repercusiones significativas. Otro ejemplo histórico es el Concilio Vaticano II, un evento que intentó conciliar la tradición con las necesidades de una sociedad en rápida evolución. Durante el concilio, la misa pasó del latín a las lenguas vernáculas. Los laicos obtuvieron un papel más activo en la liturgia y se adoptaron nuevos enfoques para dialogar con el mundo moderno. Estas innovaciones revitalizaron a muchos, pero también causaron profundas divisiones. Algunos creyentes sintieron que la Iglesia estaba abandonando sus raíces y el debate sobre el impacto de estas reformas sigue resonando décadas después. Hoy,
Ante las nuevas transformaciones, debemos preguntarnos, ¿fortalecerán los cambios que se piden a la Iglesia, haciéndola más viva e inclusiva, o debilitarán su identidad, abriendo el camino a una fe fragmentada? El enfrentamiento entre tradición e innovación es una constante en la historia de la Iglesia, y su resultado definirá una vez más el futuro del catolicismo. Las innovaciones que estamos viviendo hoy podrían dejar una huella similar a la del Concilio Vaticano II. Sin embargo, si miramos más atrás en la historia, el Concilio de Trento del siglo XVI nos ofrece otra perspectiva valiosa. Nacido como respuesta a la Reforma Protestante, Trento consolidó la doctrina católica y reafirmó la identidad de la Iglesia. Es un claro recordatorio de cómo la Iglesia siempre ha sabido equilibrar la adaptación a los desafíos de la época con la protección de sus verdades fundamentales. Cada época de cambio requiere este delicado equilibrio, acoger la renovación para seguir siendo relevantes, pero avanzar con cautela para no perder la esencia de la fe. Hoy, con el sínodo sobre la sinodalidad en curso, nos encontramos en una encrucijada. La Iglesia busca honrar las expresiones locales, sin comprometer la unidad universal que la caracteriza. La historia nos enseña que cada decisión, por pequeña que sea, tiene consecuencias que se propagan en el tiempo. La cuestión no es si el cambio ocurrirá, ya que el cambio es inevitable, sino si estamos preparados para gestionar las olas que éste generará. ¿Qué mantiene unida a una comunidad cuando sus miembros hablan lenguas diferentes, viven culturas distintas e interpretan las tradiciones de maneras únicas? Para la Iglesia, la respuesta siempre ha sido su unidad en la fe. Ese sutil pero sólido equilibrio que permite a la diversidad florecer sin traicionar el núcleo central. Pero, ¿qué sucede cuando el impulso hacia la inclusividad amenaza con difuminar los límites que definen esta unidad? ¿Estamos preparados para sostener esta tensión o corremos el riesgo de que el centro se desmorone? La historia demuestra que la Iglesia siempre ha encontrado maneras de abrazar la riqueza de las expresiones culturales, anclándolas a las verdades inmutables de sus enseñanzas. Desde las fiestas cristianas, que se superponen a las tradiciones paganas, hasta las peculiaridades litúrgicas de las iglesias orientales y occidentales, la diversidad ha sido una fuerza, no un obstáculo. Pero esta inclusividad nunca ha estado exenta de discernimiento. Cada innovación debía servir a la misión más grande, jamás comprometerla. Y es este principio el que debe guiarnos hoy, mientras respondemos a las crecientes demandas de autonomía local y de prácticas contextualizadas. El Sínodo sobre la sinodalidad pone en el centro este desafío. Por un lado, muchos sostienen que una mayor flexibilidad es indispensable para una iglesia global capaz de abrazar continentes y culturas. Por otro lado, hay quien teme que demasiadas divergencias puedan fragmentar la identidad universal de la fe, creando divisiones donde antes reinaba la unidad. La pregunta crucial es esta: ¿podemos dar poder a las comunidades locales sin comprometer la identidad común de la Iglesia? La respuesta requiere sabiduría, humildad y, sobre todo, discernimiento. El discernimiento no se limita a aceptar o rechazar propuestas. Es un proceso más profundo. Significa buscar la voz del Espíritu Santo en medio del ruido de los planes humanos. Solo escuchando esa voz, la Iglesia podrá navegar a través de estos desafíos, manteniendo su identidad eterna, sin dejar de ser relevante para las necesidades del mundo moderno. La verdadera unidad no se identifica con la uniformidad, sino que se construye en el reconocimiento de los límites que custodian la esencia de la fe. Cada decisión, cada innovación,
debe ser evaluada a la luz de una pregunta fundamental. ¿Este cambio nos acerca a Cristo y a sus enseñanzas o nos aleja de ellos? En el momento en que nos encontramos en esta encrucijada histórica, el camino a seguir requiere una combinación de valentía y prudencia. Valentía, para acoger la diversidad como un don precioso que enriquece la Iglesia. Prudencia, para garantizar que esta diversidad sea un elemento de fuerza, capaz de consolidar la unidad en lugar de debilitarla. La unidad en la diversidad no es un objetivo estático, sino una búsqueda continua que requiere dedicación activa, exige vigilancia, oración y una confianza inquebrantable en la guía del Espíritu Santo. Solo confiando en esta guía podemos afrontar con sabiduría los desafíos del cambio, manteniendo la mirada fija en lo que nos une: nuestra fe en Cristo. Es con esta conciencia que podemos abrazar el futuro, seguros de que el discernimiento, arraigado en la oración y en la fidelidad al Evangelio, nos conducirá por el camino correcto. ¿Y tú qué piensas? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, comenta amén. Que Dios te bendiga.